Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y continuando con lo que sería el espectro de los síndromes sensitivos centrales, hoy vamos a abordar un síndrome denominado el síndrome de intestino irritable o de colon irritable, que es uno de los síndromes que más frecuentemente podemos encontrar en pacientes que tienen síndrome de fatiga crónica o fibromialgia. Habitualmente, no solamente estaría englobado dentro de estos dos tipos de pacientes, sino que abarcaría todo lo que sería el espectro de los síndromes sensitivos centrales. De hecho, las molestias gastrointestinales son situaciones muy frecuentes que podemos encontrar en los pacientes que sufren este tipo de enfermedades o en los pacientes que están sufriendo un cuadro de estrés tanto agudo como crónico. Pero el síndrome de intestino irritable es una entidad que reúne, o que puede ser definida, mejor dicho, por la reunión de diferentes criterios clínicos y diferentes características que vamos a conocer a continuación. Como definición podemos hablar de que el colon irritable es una manifestación de síntomas relacionados con un trastorno de carácter funcional por parte de la región intestinal. Vale mencionar y cabe destacar que para hablar, de lo que sería el colon irritable, principalmente tenemos que tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión, es decir, tenemos que hablar de este tipo de cuadros cuando hemos quitado, del mapa, diferentes patologías que pudieran llegar a causar un cuadro similar, ya sea la presencia de úlceras, gastritis, que son, también hallazgos que podemos encontrar en pacientes con estrés crónico, fibromialgia o fatiga crónica, pero a su vez también tenemos que hablar de la ausencia de otro tipo de trastornos como por ejemplo alteraciones de las paredes colónicas o gastrointestinales como la presencia de pólipos o tumores, ¿sí? Básicamente al tratarse de un diagnóstico de exclusión tenemos que descartar aquellas situaciones de carácter orgánico que pudieran estar afectando lo que sería el tracto gastrointestinal, ¿sí? Básicamente suele atribuirse a una sensación que está muy conectada con lo que sería la parte emocional, y en este video voy a demostrar que efectivamente está totalmente conectada, y es por eso que es una de las primeras manifestaciones que presentan los pacientes que tienen fatiga crónica o fibromialgia. Para poder hacer un diagnóstico certero, lo que tiene que cumplir para poder diagnosticar esta patología es con los criterios de Roma, ¿sí? Que como pueden ver en el cuadro, el colon irritable o el dolor, o las características sintomatológicas tienen que persistir 12 semanas o más en los últimos 12 meses, caracterizado por malestar o dolor abdominal, y que tienen dos de las siguientes características. Primero, que mejoran con la defecación. Su comienzo se asocia con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, ¿sí? O puede ir el paciente más de cuerpo o menos, ¿sí? Y el comienzo también se asocia con un cambio en la forma o aspecto de las deposiciones, muchas veces nombrado como heces de cabra, ¿sí? Puede ser, heces pequeñas, duras, acompañado de episodios de constipación. También tenemos que tener en cuenta los criterios menores. Los que mencioné son los criterios mayores, y los criterios menores, si bien no son esenciales para el diagnóstico, pueden, aumentar la eficacia del mismo. Como por ejemplo la frecuencia anormal de las deposiciones, más de 3 por día o menos de 3 por semana, constituyendo así un cuadro de diarrea o de constipación. La forma anormal de las deposiciones, grumosas, duras o blandas y acuosas, en más del 25% de las mismas. Defecación anormal, es decir, con la presencia de esfuerzo, urgencia o sensación de evacuación incompleta, en más del 25% de los casos. Eliminación de mucosidad en más del 25% de las defecaciones, un dato muy importante de este punto, si bien constituye un criterio menor, el hecho de indagar acerca de la presencia de mucosidad también es un patrón que nos puede estar indicando, habiendo, excluido otro tipo de patologías, la presencia de un colon irritable. Meteorismo, la sensación de gases, y la sensación de distensión abdominal en más de 25% de los días en los cuales el paciente está sufriendo este tipo de cuadros. Estos son los criterios con los que podemos, manifestar o certificar la presencia de un colon irritable, obviamente siempre habiendo excluido trastornos orgánicos. Epidemiológicamente, el 10 al 20% de la población adulta se ve afectada, es decir, que en este número tenemos una cantidad de pacientes que se ve afectado, por este tipo de cuadros. Esta es información perteneciente a lo que sería nuestro país, o sea, Argentina. No tiene un rango de edad predilecto, puede aparecer o afectar en cualquier edad, aunque
Es levemente, digamos, superior la presencia de este tipo de cuadros en pacientes de alrededor de 40 años. Y entre el 25 al 50% de los motivos de consulta pertenecen a un colon irritable. Es decir, que entre el 25 al 50% de las personas que consultan al médico o a una guardia por trastornos abdominales, dolor, malestar, pueden obedecer u obedecen a lo que sería en el colon irritable. Fíjense la cantidad tan elevada de consultas que pueden pertenecer a esta entidad, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, principalmente la que más la rodea, la manifestación clínica, es el dolor. Y es el dolor el síntoma principal que podemos encontrar también en pacientes que padecen el síndrome sensitivo central. El dolor habitualmente es un dolor de comienzo agudo, de menos de 3 horas de duración, se puede asemejar a un cólico, y puede, digamos, ir acompañado o no, siendo antecedido o precedido o posterior, digamos, por a una situación emocional que puede ser, digamos, o que generalmente es de carácter negativo, ¿sí? Básicamente tenemos que tener en cuenta que el cortisol o la hormona liberadora de corticotrofina son elementos que impactan directamente con lo que sería la motilidad gastrointestinal. Es por eso, digamos, que situaciones como, por ejemplo, un estrés agudo por rendir un examen o por una entrevista laboral puede desencadenar que tengamos, por ejemplo, episodios de diarrea. ¿Por qué? Porque directamente la liberación de cortisol aumenta, digamos, lo que sería, a partir de los receptores de cortisol existentes en lo que sería el tracto gastrointestinal, aumenta la motilidad y puede producir de esa manera la presencia de diarrea. O sea, fíjense qué tan íntimo estarían ligados la presencia o la circulación de neurotransmisores en la sangre y cómo, digamos, o con qué facilidad impactan, digamos, a nivel de lo que sería la parte gastrointestinal. Es por eso que está el viejo conocido dicho que habla de que cualquier, digamos, trastorno emocional impacta inicialmente en lo que sería la región gastrointestinal, produciendo diarrea o produciendo constipación o produciendo dolor mediante la aparición de úlceras o gastritis, ¿sí? Característica principal también, y que incluye entre los criterios de Roma, la desaparición del dolor con la evacuación. Esto disminuye la probabilidad de que sea una alteración de carácter orgánico. Alteración en la consistencia de las heces. Uno, digamos, puede notar básicamente que cambia, digamos, la consistencia de las heces, comparativamente hablando de lo que sería normal para cada paciente. La aparición de moco, la sensación de evacuación incompleta y la sensación de distensión abdominal, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el examen, o mejor dicho, el diagnóstico? Principalmente hay que hacer una correcta historia clínica, ¿sí? Pero más allá de lo que uno puede preguntar y que se encuentra escrito en la historia clínica, tenemos que generar un vínculo empático con el paciente para conocer específicamente cómo es la vida del paciente y cuáles son los factores que pudieran provocar estrés en él mismo y pudieran, digamos, desencadenar este tipo de cuadros. Obviamente, cuando nosotros desde la parte médica evaluamos una historia clínica, tenemos preguntas dirigidas, y que si realmente hacemos las preguntas dirigidas sin importar el vínculo con el paciente, realmente se torna algo frívolo, y es por eso que es muy importante adentrarnos un poco en lo que sería la vida del paciente para conocer cuál es la problemática que lo aqueja. Cada enfermedad tiene un vínculo o una conexión con un factor emocional que pudiera llegar a desencadenarla, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de establecer un diagnóstico. Los estudios complementarios habitualmente se solicitan para poder excluir diferentes patologías que pudieran causar el cuadro que aqueja al paciente, y son muy importantes a la hora de descartar, pero no son tan importantes a la hora de confirmar. Es decir, que si los estudios complementarios dan normal, no quiere decir que el paciente realmente no tenga nada, ¿sí? Y aunque, digamos, en el caso de lo que sería el colon irritable, el estudio complementario negativo no es 100% así. De hecho, está demostrado que en pacientes con colon irritable el movimiento gastrointestinal se encuentra generalmente levemente disminuido. O sea que hay una alteración orgánica, si bien no hay, digamos, algo que podamos constatar con las manos, sí, digamos, encontramos que el movimiento efectivamente se encuentra alterado. Y obviamente, establecer la presencia de los criterios es el dato de vital importancia con el cual vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Pero tenemos que tener en cuenta que hacer el diagnóstico de la enfermedad es solamente una parte de la resolución del problema. Obviamente, conocer cuál es el factor psicológico, social y emocional que podría haber desencadenado este problema es el siguiente paso para poder mejorar la calidad de vida del paciente y ayudarlo en el tratamiento.
Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta la pueden dejar en los comentarios, será respondida a la brevedad, y si se pueden suscribir al canal me ayudan muchísimo para seguir generando, digamos, la difusión de este tipo de información que no es tan conocida para muchos de los pacientes con los cuales nosotros tratamos y muchos de los pacientes que ansían conocer este tipo de problemáticas. Muchas gracias.